Hermanos, me alegra estar aquí con ustedes esta tarde. Es la primera vez que he estado en Torreón desde una ordenación que tuvimos desde hace 11 años. Y gracias a Dios que puedo estar aquí nuevamente. Permíteme un momento mirar las muchas caras, sus sonrisas. Espero que están orando por mí. Confío que sí lo están haciendo. Estoy en Oklahoma trabajando con hispanos, evangelizando y ayudo en la iglesia de Sherwood, pero todos los hermanos ahí son güeros como yo. Pero estoy trabajando aparte, buscando hispanos, trabajando para llevar el evangelio a todo el pueblo, donde quiera que estén. Últimamente he tenido oportunidad también con un turco y con unos brasileños, pero con muchos mexicanos y varios de Centroamérica también. Y oren por la obra allá, que el Señor nos dé almas y que el Señor junta una congregación bíblica de creyentes en la ciudad de Oklahoma. Ahora voy a compartir el tema de la iglesia y su función en el mundo. No fue mi elección, fue asignado, pero es un tema importante. Considerar y meditar y estudiar. Y vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3, en los versículos 14 al 16. La iglesia y su función en el mundo. Y aquí vamos a ver la columna y baluarte de la verdad. Voy a leer los versículos 14 al 16 y después de eso voy a inclinar la cabeza en oración. 1 Timoteo 3, 14. Pablo está escribiendo a Timoteo y él dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos, hermanos. Señor, una vez más nos inclinamos en tu presencia y ahora hemos llegado a la hora de la predicación de tu palabra. Ha sido una bendición levantar nuestra voz para alabar tu santo nombre, pero ahora, Señor, queremos escuchar de ti, tu palabra, y lo que tú nos enseñas de este pasaje. Entonces pido tu bendición en mí, Señor, para poder presentar el mensaje fielmente, Señor, lo que tú has escrito para nosotros. Ayúdanos de esto, estar animados y afirmados, Señor, para seguir adelante, funcionando como una iglesia, como iglesias en este mundo, como columna y baluarte de la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Este tema, si trato de desarrollar todo el sentido de la función de la iglesia, eso requiere varios libros. Entonces, solamente en este sermón voy a intentar tratar una función de la iglesia. Pablo aquí escribe a Timoteo, uno de sus colaboradores. Timoteo en este momento ha quedado en Éfeso. Años antes, Pablo había estado en Éfeso. Estaba ahí más de 2 años y después
últimamente o finalmente llegó a Roma, estaba en la cárcel ahí, pero fue librado y salió otra vez predicando. Entonces pasó por Creto con Timoteo y pasó en Éfeso con Timoteo y dije Timoteo, estaba con Tito en Creto, pero él está otra vez llevando la palabra en muchos lugares y pidió a Timoteo quedarse nuevamente en Éfeso. ¿Se acuerdan leyendo del libro de los Hechos, capítulo 19, que mientras que Pablo estaba ahí, que la Biblia dice que todos los residentes de Asia habían escuchado el Evangelio, entonces se establecieron varias iglesias en diferentes pueblos y ciudades alrededor. Y Éfeso fue como un centro en medio de todo. Ahora que Pablo ha salido de la cárcel y regresa a Éfeso, encuentra que hay necesidad de más enseñanza, muchas cosas, más orientación en las iglesias. Por eso queda Timoteo. Y entonces en capítulos 1 y 2, Pablo menciona muchas cosas que debía enseñar Timoteo. Pero en capítulo 3 empieza por describir qué clase de hombre debe ser pastor o dar liderazgo en las iglesias. Primero enseña acerca del carácter de los pastores y después de los diáconos. Entonces eso nos lleva hasta versículo 14. En versículo 14 empezamos a ver la urgencia que sentía Pablo de comunicar estas cosas. Él sentía cierta urgencia. Dice que tenía un plan provisional. En versículo 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Estaba planeando, yo voy a ir pronto a Éfeso, quiero estar con ustedes y enseñar muchas cosas. Pero dice, versículo 15, para que si tardo, lo escribo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto fue escrito en el griego en la forma de sí y entonces. Si tardo, entonces quiero que entiendas cómo conducirte. Entonces está diciendo, yo creo o quiero ir pronto a verte, pero si tardo, y además eso fue escrito, el sí, y entonces esa frase fue escrito en la forma gramática que muestra probablemente voy a faltar. Entonces él está diciendo, escribo esto porque quiero ir, pero probablemente no voy a poder, pero necesito recordarles estas cosas. Por eso mencionó todo eso en 1 y 2 y todo el resto de la carta, y especialmente lo de capítulo 3 acerca de los pastores, los diáconos, y dice, escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte. Sentir la urgencia, tengo que recordarte estas cosas, cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Debemos acordar que Timoteo había viajado con Pablo por muchos años, ¿verdad? Había escuchado cuántas veces a la enseñanza de Pablo. Entonces nada de eso es nuevo para él. Está recordando cosas que había enseñado, pero que nunca debemos olvidar. Estas son cosas que siempre debemos recordarnos a nosotros mismos también. Fíjese que él dice que es como conducirse, no en tu carrera, en este caso de Timoteo. Eso es importante, pero es algo específico para Timoteo. Y no dice en un negocio, eso es importante, pero eso no es el caso de Timoteo. Él dice, estoy escribiendo para que sepas conducirte en la casa de Dios. La morada de Dios. Hermanos, nunca debemos olvidar que Dios mora en su pueblo. Dios está presente en cada iglesia suya y Dios está presente con nosotros ahora mismo, porque es la casa de Dios. Es suya.
esta casa. Entonces debemos pensar en cómo conducirnos en esta casa, porque es una casa sagrada, la de Dios. Requiere cierta conducta de sus siervos, también cierto trabajo o función. Además de decir que es la casa de Dios, Él dice cómo conducirse en la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Aquí habla de la iglesia local, la congregación, discípulos, seguidores de Cristo, discípulos bautizados, unidos por un pacto. Es la iglesia del Dios viviente. Dios mora aquí. Y ustedes que son miembros de una iglesia, tienen una relación viva con Dios, son de Él. Es la iglesia del Dios viviente. Debemos acordar que en los años antes de la carta, antes de Roma, Pablo había estado más de 2 años en Éfeso. Han leído Hechos capítulo 19 varias veces y han visto las cosas que ocurrieron. ¿Y se acuerdan cómo terminó su tiempo allá en Éfeso? El alboroto, ¿verdad? Cuando toda la ciudad se levantó contra el apóstol Pablo y sus discípulos y la iglesia, y fueron corriendo al teatro. ¿Saben? Las ruinas de ese teatro están ahí ahora mismo. Pueden ir y mirar las ruinas. Tenía cupo para 25,000 personas. Imagínense todo ese número allí en el teatro, y todos gritando: grande es Diana de los Efesios. Fue un pueblo fanático por Diana. Bien lo conoció Pablo, pero ahí está Timoteo, en medio de un pueblo fanático por Diana. También usaba el nombre de Artemis. Ella, Diana, Artemis, era la deidad más adorada en devociones privadas en todo el mundo mediterráneo. Es cierto que mientras que Pablo estaba allí, había afirmado públicamente que los dioses falsos, o como los dioses falsos del Antiguo Testamento, los ídolos de Diana, eran ídolos que tenían ojos pero no miraban. Tenían oídos pero no escuchaban. Eran madera y piedra, metales preciosas, pero sin vida y sin poder. Y ahí en medio de todo eso, Pablo escribe a Timoteo y dice: tú eres ministro de la iglesia del Dios viviente, a diferencia de Diana. El Dios soberano, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios juez, el Dios salvador, el Dios viviente. Todo ese pueblo alrededor no conoce a este Dios viviente. Ahí también estaba el gran templo de Diana. Eso servía como el trasfondo de lo que Pablo dice aquí. El gran templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Medía aproximadamente 120 metros de largo por 60 metros de ancho. Edificio grande, enorme. Tenía 27 columnas grandes de mármol que sostenían el techo. 127 columnas, cada uno medía 20 metros de altura. Y algunos de ellos torrados con oro o plata. Imagínense entrar en Éfeso y ver ese templo.
enorme, brillante, impresionante a cada persona que entraba en Éfeso. Pero entonces Pablo menciona la función de la iglesia. ¿Qué es la función de la iglesia? Es columna y baluarte de la verdad. Cada persona que entraba en Éfeso miraba las columnas, miraba el fundamento enorme, miraba el techo sostenido por las columnas, pero fue toda una mentira y muerte. Pablo dice, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte, que quiere decir fundación o sostén, fundamento. Columna y fundamento, sostén de la verdad. El pueblo veía en las columnas que sostenían el gran techo del templo de Diana, pero todo era mentira, en servicio de una diosa sin vida. En gran contraste, la casa de Dios es la humilde iglesia local, pero esta iglesia local es del Dios viviente, dice Pablo, columna y fundamento de la verdad, no una mentira. Vamos a leer Deuteronomio 32:4, pensando en la función. Verdad es importante. Deuteronomio 32:4 dice, afirma que Jehová nuestra roca es, o este versículo afirma que Jehová nuestra roca es, ¿qué es el nombre dado a Dios en el versículo? Dios de la verdad, Dios de verdad. En San Juan 14, versículo 16, Jesús dice, ¿qué? Lo conocen, lo tienen memorizado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, yo soy la verdad. En San Juan 15, 26, el Consolador enviado por Cristo del Padre es llamado ¿qué? El Espíritu de la verdad. Nuestro Dios Trino es un Dios de verdad, vivo y verdadero. Y si lo vamos a conocer, tenemos que conocer la verdad. En este mundo de error, mentira, confusión, engaño, también existe verdad. Solamente proviene de nuestro Dios Trino. No hay otra fuente de verdad. Es verdad absoluta. No es algo relativa o variable. Lo que es verdad para ti no es verdad para mí, tal vez. No, verdad absoluta. Santiago 1:17 dice, en nuestro Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es verdad absoluta que se encuentra en nuestro Dios Trino. Y necesitamos la verdad. Juan 14, versículo 6, otra vez, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El pecador solamente viene al Padre a través de la verdad, que es Jesucristo. Juan 8, 31 y 32. El pecador solo encuentra libertad espiritual a través de la verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Segunda de Tesalonicenses 2:13, la salvación del pecador
viene por la fe en la verdad. Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, o ser separado a Dios por el Espíritu, y mediante la fe en la verdad. El crecimiento y la santificación de los salvados requiere la verdad. Juan 17:17, Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 4:24 nos muestra que la adoración aceptable a Dios requiere la verdad. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Segundo Timoteo 2:15 nos muestra que servicio aceptable a Dios requiere la verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que nos muestren todos estos versículos. Necesitamos la verdad. El pecador viene al Padre a través de la verdad. El pecador solo encuentra libertad espiritual a través de la verdad. La salvación del pecador es por la fe en la verdad. El crecimiento, santificación requiere la verdad. Adoración aceptable requiere la verdad. Servicio aceptable requiere la verdad. Este mundo, hermanos, necesita la verdad. Por lo tanto, Dios ha diseñado la iglesia local para elevar y sostener su verdad. 1 Timoteo 3:15, otra vez. Timoteo tiene que saber cómo conducirse, donde en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia ha sido diseñado por el Señor como una columna o pilar. Una columna sirve para elevar y sostener algo. La función de la iglesia local es elevar y sostener la verdad delante de este mundo. La levanta continuamente, desplegándola, enseñándola, afirmándola, demostrándola, viviendo de acuerdo con ella. Así, el pueblo escogido del mundo podrá venir a Cristo, ser librado, tener la fe que salva, ser santificado, adorar, servir. La iglesia ha sido diseñado como baluarte, o mejor dicho, sostén, fundamento. Como un fundamento, el piso firme que mantiene la estabilidad del edificio. La iglesia siempre debe estar estable y consistente en su adherencia a la verdad y su afirmación de la verdad. ¿Qué vemos entonces? El fundamento, la columna, sosteniendo la verdad. Miraban el templo con su fundamento y con sus columnas y con ese maravilloso techo que tenía el templo. Pero él dijo, la iglesia es fundamento y columna de la verdad. Todo eso que miraban todos los días era mentira. Cuando una iglesia particular funciona defectuosamente, ya no estable,
Ya no elevando la verdad, el testimonio de la verdad podrá desaparecer de la vista. Tal iglesia ya no está funcionando de acuerdo con su diseño divino. A veces enfatizamos y ponemos mucha énfasis mentalmente en otras influencias buenas y positivas. Queremos un gobierno justo, con leyes justas. Sería bueno, ¿verdad? Pero eso no resuelva los problemas del mundo. Apreciamos la predicación de los teólogos eruditos o los evangelistas famosos. A veces escuchamos por radio, por la televisión y hoy en día principalmente por internet. Y pensamos qué importantes son esos hombres famosos. Ellos tienen más poder que nosotros, humildes, desconocidos. Y mirando al mundo cristiano, vemos movimientos y asociaciones y convenciones y ministerios independientes. Y parece que tienen tanto poder. ¿Qué somos nosotros? Muchas veces anhelamos estudiar en los mejores seminarios. Apreciamos las casas de publicaciones, ¿verdad? Y los distribuidores de libros cristianos. Escuchamos grabaciones, miramos videos. Todas esas cosas son cosas buenas, bendiciones. Pero acordamos, hermanos, que ninguna de esas cosas han existido en cada siglo y algunas no existían hasta aparecer en nuestro siglo. Y con todo, la verdad nos llegó. ¿Cómo es que nos llegó la verdad? No fue por los seminarios y las grabaciones y los famosos y todas esas cosas. Fue por las iglesias fieles a través de los siglos que elevaban y sostenían la verdad. Y así nos llegó el Evangelio. Y si se desaparecen todas esas cosas, el internet y las grabaciones y la radio y seminarios, las iglesias fieles seguirán elevando la verdad. Y el Evangelio permanecerá. Y Dios hará su obra aquí en este mundo. Esas cosas son nada más que herramientas útiles. Pero es la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es el instrumento ordenado por Cristo para elevar y sostener la verdad? ¿Qué es el instrumento necesario? El instrumento permanente. La iglesia local del Señor. La verdad nos llegó porque siempre era y es la función de la iglesia local, elevar y sostener la verdad. ¿Qué es el instrumento ordenado por Cristo? La iglesia local. Cada congregación humilde. Cristianos comunes y obedientes.
pactados a vivir y enseñar la verdad. Hermanos, esto nos es un privilegio alto, pero también una gran responsabilidad. La causa de la verdad en este mundo depende en la iglesia local. Claro, todo depende de Dios, pero nunca olvidamos eso. Pero el instrumento de Dios es su iglesia. ¿Ven error o mentira o doctrina falsa por todos lados? ¿Sí? Pues hay que elevar la verdad. ¿Ven una ciudad o una región o nación o pueblo o tribu o lengua donde no hay iglesia? Hay que ir y elevar la verdad. Para eso estamos aquí. Eso es nuestra función en este mundo. Solamente la iglesia cumple con toda la comisión del Señor Jesucristo. Pensamos un momento en una debilidad inherente en toda clase de ministerio, toda otra clase de ministerio. Cada forma de ministerio, aparte de la iglesia, separa, antes de cumplir todo lo que Cristo ordenó. Pueden hacer una cosa bien, pero nunca hacen todo. El Internet no bautiza a nadie. Los seminarios tampoco. Los seminarios, con pocas excepciones, no hacen discípulos. Ellos están buscando hombres ya dedicados, ¿verdad? Esos ministerios no bautizan. No congregan los cristianos, no guardan todas las cosas, dejan cristianos solos y esparcidos. Y esos cristianos solos y esparcidos nunca son pastoreados plenamente y siguen débiles, desanimados, solitarios, sin compañerismo. Tropiezan sin alguien que les pueda levantar y así nunca alcanzarán madurez cuando andan solos sin congregarse. Nunca aprenden a funcionar como miembros usando sus dones en conjunto con otros miembros que tienen sus dones. No estoy sugiriendo que debemos dejar de usar Internet o otros ministerios. Digo esto para decir que todo ministerio solamente debe funcionar como instrumento de la iglesia. Y la iglesia siempre debe tener la meta de llevar a cabo hasta el fin, cumplir con todo lo que el Señor nos ha dado, usando los instrumentos, pero haciendo todo, elevando y sosteniendo toda la verdad, y solamente la iglesia hace esto. En el año 1878, Spurgeon, famoso pastor, predicó sobre estos versículos y él dijo: en todas las edades la iglesia debe mantenerse firme en la verdad sin ceder al error, nunca ocultando la doctrina, nunca cambiando la ordenanza. La iglesia de los apóstoles es el modelo para la iglesia de hoy. El asunto de la iglesia es elevar, defender, mantener y propagar la doctrina pura de Cristo y sus apóstoles. Si ella falla en esto,
si ella no aprecia la verdad, si ella no la adorna, si no la justifica y proclama, tal iglesia ya no es columna y baluarte de la verdad, sino una pared inclinada y una cerca tambaleante. Hermanos, la iglesia local es el instrumento ordenado por Cristo. La iglesia debe brillar como un faro en el mundo oscuro. La función de la iglesia es elevar y sostener la verdad, toda la verdad. Que prediquemos la verdad, que enseñemos la verdad, que vivamos la verdad delante de este mundo para que la vean en acción, que testifiquemos la verdad, que publiquemos la verdad por toda manera posible, que organicemos nuevas iglesias que pueden hacer lo mismo y nunca dejemos la verdad caer a la tierra y desaparecer de la vista. Amén. La función de la iglesia que es elevar y sostener la verdad, columna y baluarte. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermanos.